Bueno, vamos a hablar de esquemas del delito y en esta ocasión les voy a hablar sobre el esquema funcionalista. El esquema funcionalista tiene dos vertientes, una que se dice moderada y otra que se dice radical, pero realmente vamos a darlos en temas genéricos, haciendo, algunos énfasis en las teorías de Jacob y la teoría de Roxy. Cuando estamos hablando del esquema funcionalista, tenemos que hacer una aclaración de cómo entienden ellos la conducta. Entonces, entender la conducta a partir de ellos, habría que analizar, una de las principales, críticas que los funcionalistas le hicieron a los finalistas. Los funcionalistas le criticaban a los finalistas qué pasaba con la finalidad en los delitos culposos. Y ahí vino, toda la situación en la cual los finalistas crearon la teoría de la infracción al deber objetivo de cuidado para explicar los delitos imprudentes o los delitos culposos. A partir de esa infracción al deber objetivo de cuidado, llegó Roxin y desarrolló esa teoría y creó la imputación objetiva. Cuando se crea la imputación objetiva, o la teoría de la imputación objetiva, se genera, un gran cambio en relación a cómo concebir las conductas y se comenzó a hablar de infracción de deberes legales. En este caso, Roxin plantea que una conducta será relevante o no cuando esa conducta aumente el riesgo permitido o infrinja el deber objetivo, de cuidado o cree un riesgo jurídicamente desaprobado. Entonces, para que una conducta sea relevante para el derecho penal, se requiere que infrinja las normas que regulan determinada actividad. Y ese es el inicio del derecho penal. Y ahí comienza a haber un cambio en el análisis normativo de las conductas. Entonces comienza a ver el tema de que, estamos en una sociedad de riesgos, todos tenemos que realizar conductas y tenemos que someternos a determinados riesgos. Pero dentro de esos riesgos existen unos parámetros que nos permiten vivir en convivencia. Y eso es, por ejemplo, las normas de tránsito. ¿Qué pasaría si no existieran semáforos, si no existieran señales de tránsito? Pues sería todo un colapso. Por lo tanto, las personas tienen que someterse a esas normas, cumplir esas normas para poder, convivir en la comunidad. De esta manera, si una persona llega, se vuelve un semáforo de tránsito, un semáforo, y ocasiona un choque con otra persona, el tema es cuál de los dos involucrados en ese accidente vulneró la norma de cuidado. En el caso del accidente que acabo de exponer, la persona que se voló el semáforo es aquella que tendría relevancia desde el punto de vista penal. La otra persona, al contrario, estuvo dentro del riesgo permitido y hizo todo lo que la sociedad esperaba de él, mientras que la persona que se voló el semáforo no cumplió con las normas que se esperaban que él cumpliera. Ese cambio, de concepción, en el sentido de valorar la conducta a partir del cumplimiento de las normas, es un cambio relevante que permite explicar desde el punto de vista de Roxin la conducta y, además de la conducta, la tipicidad. Entonces, una conducta será
típica siempre y cuando se aumente el riesgo, se infrinja la norma de cuidado o se cree un riesgo jurídicamente desaprobado. A partir de ese momento comienza a activarse el derecho penal, y eso es una concepción muy interesante porque se aplica tanto para delitos culposos como para delitos dolosos. En el caso, por ejemplo, de los finalistas decían: la finalidad va para los delitos dolosos y la infracción de deber objetivo de cuidado va para los delitos culposos. Los funcionalistas plantearon que, en efecto, la infracción de la norma o la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado se aplica tanto para delitos dolosos como para delitos culposos. Entonces, con este esquema se varía bastante la concepción de tipicidad, en el sentido de que la tipicidad es la constatación de una norma que infringió el deber objetivo de cuidado. Y a partir de ese momento también podríamos ingresar esa imputación objetiva o esa teoría de la imputación objetiva a temas de antijuricidad material, donde encontramos que en efecto dentro de las normas del deber de cuidado podemos encontrar la antijuricidad material, y podremos valorar la antijuricidad material a partir de la imputación objetiva. Obviamente no se excluye el análisis de las causales de ausencia de responsabilidad, que tendrán que analizarse en la antijuricidad, pero en la antijuricidad comienza a hablarse de ponderación de intereses y de, por decirlo de alguna manera, de valoración de intereses al momento de realizar la conducta. Entonces se hace la ponderación de derechos y principios dentro de ese análisis que se hace si una persona infringe o no infringe el deber objetivo de cuidado o crea un riesgo jurídicamente desaprobado. La otra modificación que ingresa Roxin y relevante es que Roxin plantea la culpabilidad como responsabilidad y termina incluyendo un concepto de necesidad de la pena. Entonces, la culpabilidad se afirma si la persona en su caso particular merece pena o no. Y eso ha creado, digamos, ese merecimiento de la pena ha creado un grupo de casos muy interesantes, como el del padre que, echando rever, mata a su niño de 4 años sin intención. Sí con culpa, pero sin intención. Entonces vendría el tema: ¿es necesaria la pena para ese padre que ya con haber matado a su hijo ya tiene un sufrimiento bastante grande? También pasa, por ejemplo, en el caso del hijo que va manejando, infringe una norma de tránsito y se estrella, y en ese estrellón muere la mamá o muere la esposa o algunos hijos. Ahí se valora la necesidad de la pena en esos casos. El sufrimiento es tanto que no se puede determinar si realmente esa persona requiere tratamiento penitenciario o no. La verdad es que es innecesario con tanto sufrimiento que le va a causar los efectos de ese accidente causado por él. Entonces, esos, digamos, son los aportes de Roxin. Obviamente Roxin hace otro tipo de aportes en la autoría y la participación, pero digamos esos son los aportes dentro del esquema del delito. Fue crear la teoría de la imputación objetiva, que modifica en gran forma la concepción de tipicidad y de antijuricidad, y la necesidad de la pena, que la plantea como la culpabilidad o como responsabilidad. La corriente de Jacobs tiene un soporte, digamos, ya sociológico. La corriente de Jacobs plantea que no hay diferencia entre acciones y omisiones. Todas son omisiones, y son omisiones al deber. Y esas omisiones al deber dependen de unos roles, es decir, todos en este mundo tenemos un rol
en determinadas circunstancias. Es decir, tenemos un rol como padre, tenemos un rol como empleado, tenemos un rol como estudiante, tenemos un rol como profesor, tenemos un rol como familiar, como hijo, como primo. Tenemos un rol en cada uno de esos aspectos sociales de la vida. Como amigos también tenemos un rol bastante particular. De tal manera que de acuerdo con esos roles, existen unas expectativas sociales, es decir, la comunidad espera que tú te comportes de determinada manera y esa determinada manera son los roles que te tocaría cumplir como unos deberes. A partir de esos roles y esos deberes, él dice, es lo mismo que una persona mate a otra que una esposa deje de alimentar a su esposo cuadrapléjico. ¿Por qué? Porque en la primera estás omitiendo el deber de no matar y en la segunda estás igualmente omitiendo un deber de alimentar a ese esposo que si no lo alimentas pues se muere. Entonces en ambos estás omitiendo un deber. Y él caracteriza los deberes, la omisión de deberes generales, es decir, de no causarle daños a otras personas, y las omisiones de deberes especiales, que ya corresponden al estatus de la persona, como por ejemplo un policía, como un soldado respecto de la comunidad en general. Entonces, para la concepción de Jacobs existen siempre los delitos de omisión de deber, ya sea deberes generales o deberes especiales. Y ahí viene el tema de que la antijuricidad y la tipicidad dependen de la ejecución de esos roles, es decir, de que las personas cumplan o no cumplan el rol. Si lo están cumpliendo, no tiene relevancia penal. Si lo están incumpliendo, sí tiene relevancia penal. Y la culpabilidad también es la inobservancia sin justificación de los roles que le corresponden a la persona. De tal manera que los roles terminan siendo los elementos que llenan la tipicidad, que llenan la antijuridicidad. El inconveniente de esa concepción es si los roles son sociales, ¿quién define esos roles y qué pasa con el principio de legalidad? Cosa que no pasaba con Roxin, porque Roxin iniciaba precisamente el análisis desde el punto de vista de la de la creación de riesgo jurídicamente desaprobado a partir de la vulneración de la norma. Jacobs plantea no es solamente la norma, sino son los roles. Y ahí viene el problema. Si son roles sociales, cualquier persona puede determinar esos roles sociales. Y si es el juez el que tiene que determinar esos roles sociales, es bastante complicado. Entonces se infringe o se pone en riesgo el principio de legalidad con esa concepción. Sin embargo, es interesante la forma como se puede explicar diferentes conductas, diferentes casos a partir de los roles y a partir del concepto de imputación objetiva que la desarrollan tanto Roxin como Jacobs. Y eso es un gran aporte al esquema del delito. Entonces queda así explicada, digamos, los principales aportes de la escuela funcionalista dentro del esquema del delito.